Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Trabajo, desde la pantalla de Barricada TV, en su segunda temporada, iniciando este 2025 con este programa sindical que busca analizar, debatir la actualidad y la coyuntura argentina nacional desde las voces de los sindicatos organizados, de los sindicatos también en sus nuevas formas, para poder debatir esta crisis a la que lleva el gobierno de Javier Milei y cómo enfrentarla desde los trabajadores y trabajadoras. En el día de hoy nos acompañan Federico Puy, él es docente y secretario de prensa de la Asociación Docente ADEMIS. ¿Cómo está, Federico? Gracias por venir. ¿Cómo van? Gracias a ustedes. Y Pablo Mono Lombardi, dirigente del sindicato de Canillitas, Sivendia, y también integrante de la CGT Regional Oeste. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, a ustedes vamos a arrancar directamente con un testimonio que en los últimos días dio el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intentando defender una vez más el ajuste que lleva a cabo este gobierno, y luego seguimos con el debate aquí en Barricada TV. Me gustaría, ministro, que le haga entender a la gente por qué desregulación significa mejora de la economía y crecimiento económico. Yo te diría que tenemos dos grandes líneas, ¿no? O sea, tenés la línea de la desregulación y la línea de la transformación del Estado, que es la motosierra, ¿no? Que yo acá tengo también mi pin de la motosierra, que lo mostramos orgullosos, porque la motosierra es lo que ha permitido sacar a 10 millones de personas de la pobreza. Porque el ajuste... No, ¿qué ajuste? Es todo lo contrario. Es el ajuste del Estado. Porque si vos tenés lo que nos prometía el kirchnerismo, que es un Estado grande, ¿quién paga el Estado? Lo paga la gente. Entonces, el Estado grande es el ajuste. El modelo, o sea, achicar el Estado para que los ciudadanos paguen menos. Exacto. O sea, cada gasto que el Estado ahorra es un impuesto menos que la gente paga. Entonces, fíjate que es lo contrario del ajuste lo que hace Milei, porque Milei le transfiere recursos de ese gasto inútil, de ese gasto corrupto, a los ciudadanos. Ahí pasaba Sturzenegger, por supuesto que esto nos da un poco el pie para analizar estos más de 500 días de gestión de Javier Milei. Bueno, quiero empezar con vos, Federico, para poder analizar, también responder un poco a esto, lo que dice Federico Sturzenegger, entendiendo que hay millones de argentinos y argentinas que han apoyado este gobierno en su momento con el voto, y que bueno, es parte del análisis y del debate entender cómo se percibe hoy desde los trabajadores y trabajadoras a este gobierno después de este año y medio de gestión. Sí, mira, la principal mentira es que si este gobierno tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional a firmar un acuerdo que está en un libro cerrado con un montón de cláusulas que aún no conocemos, que probablemente incluyan reforma laboral, reforma previsional, es decir, mayor ajuste a la clase trabajadora, a los jubilados, a las familias trabajadoras, es porque está sobre la base de una economía que, a pesar del relato libertario, no dominan, y donde hay sectores incluso de los capitales más concentrados que también siguen teniendo dudas, más allá que desean que se lleve hasta el final este plan del propio gobierno de Milei, tienen dudas hasta dónde puede el gobierno, con el nivel de resistencia y movilización que hay en las calles, llevarlo adelante. Yo, como trabajador de la educación, en la escuela veo todos los días una familia que me cuenta que se quedó sin trabajo, que se tuvo que mudar y cambiarse de escuela porque no puede pagar el alquiler, chicos y chicas que han reducido la cantidad de comidas que comen todos los días en sus casas a 1 o 2 comidas, y mamás desesperadas por pedir una leche más o algo más de comida en las escuelas. Esto contrasta notablemente con el relato que recién hacía de que no hay ajuste en Argentina, hay un ajuste al servicio del FMI, y es lo que piden las grandes patronales. Pablo, ¿y para quién gobierna esta gestión de Javier Milei específicamente? Intentan todo el tiempo, de lo discursivo, esto que acaba de decir Sturzenegger, por ejemplo, de que hay 10 millones de personas que han salido de la pobreza gracias a esta gestión. ¿Para quién gobierna realmente esta gestión? No, está claro que el ajuste es una transferencia sideral de recursos de los sectores populares y los sectores trabajadores hacia los grupos económicos concentrados. Grupo económico concentrado que estamos hablando, no del círculo rojo, en el cual en su momento Macri aspiró. Ni siquiera esos hoy entran en el reparto. Estamos hablando de los grandes grupos económicos financieros, BlackRock, a nivel mundial, que miremos lo que están haciendo. Es decir, está claro que bajo el plan de ellos no hay ninguna posibilidad. 250.000 trabajadores en la calle, 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer. Entonces está claro que el ajuste, es decir, primero que es mentira el discurso que vienen contra el Estado. Tienen que poner al Estado, como siempre hicieron, al servicio de un momento del capital donde hoy domina el capital financiero. Ese Estado que supieron construir y ya no les sirve. Entonces, claro, si están construyendo, no es que destruyen el Estado,
porque tienen que garantizar el aparato represivo para todos los sectores que quedamos afuera y que por ende vamos a salir a protestar, y también tienen que garantizar un mecanismo jurídico, legal, de persecución hacia la protesta, pero también un mecanismo que legalice de alguna manera esa transferencia sideral. Eso fue el RIGI y eso es el Estado que tienen que construir ellos, ¿no? Sobre un Estado que en un sentido tampoco daba respuesta a las grandes mayorías, pero sin lugar a duda que ellos vienen a profundizar ese Estado que en su momento supieron construir, que siguieron dominando y que hoy lo tienen que poner al servicio de lo más concentrado de capital a nivel mundial, que son esos grupos económicos financieros, ¿no? Y para eso están gobernando. Si lo pensamos si ponemos el foco en el mundo del trabajo, específicamente, ¿cómo creen que han articulado las diferentes leyes, modificaciones, desregulaciones y gestiones de este gobierno para perjudicar, para dañar, para quitarles ingresos a los trabajadores? ¿Dónde creen ustedes que han apuntado o cuál fue la estrategia de este gobierno para atacar a los trabajadores? Yo creo que son dos cosas fundamentalmente. Todo lo que viene ocurriendo en el Congreso este último tiempo, de la mano no solo de un pequeño bloque que tiene Javier Milei, tanto en el Congreso como en el Senado, sino de otros bloques colaboracionistas con el gobierno en diferentes momentos políticos, tanto el macrismo, que ya sabemos lo que es, como el radicalismo y diferentes sectores del peronismo que le han votado la ley bases, un intento de un gran cambio estructural de las condiciones de trabajo de la clase obrera en Argentina. Eso ha permitido que muchas fábricas se empiecen a despedir, que persigan a sus activistas. Tenemos compañeros despedidos en la fábrica Shell, en la fábrica Pilkington, tenemos despidos en la fábrica de neumáticos. Es decir, no es solamente el capital concentrado financiero, que yo coincido que es un poco el que está digitando cuál es la orientación económica y política del país y en relación a querer quitar más derechos a la clase trabajadora, sino que en la industria también se vive una situación de cambios de ritmo de trabajo, de que trabajen más horas, y ahí te dicen, no, pero entonces los trabajadores están ganando más. Bueno, un sector está ganando más y está trabajando 10, 12, 14 o 20 horas más en la semana en función de aumentar los ritmos de producción para que sea un puñado capitalista los que sigan obteniendo esas ganancias. Y eso se da, como decía recién él, con represión en las calles cada vez que los trabajadores nos intentamos movilizar, y por eso de algunos sectores combativos nosotros insistimos en la necesidad de las continuidades del plan de lucha, de un nuevo paro de 36 horas, de realmente paralizar los sectores más importantes de la industria, de los servicios, del transporte en este país, que muestra la fuerza que tiene la clase trabajadora. Bueno, mañana veremos si habrá paro de la UTA o no, que siguen en negociación, y también ha lanzado un paro de la UOM para el miércoles. En diferentes sectores ya se siente muy fuerte el ajuste del gobierno. Para vos, Pablo, ¿cuáles fueron las medidas o las acciones o cómo encaró hacia el mundo del trabajo, los trabajadores, al golpear a los sindicatos este gobierno, y dónde crees que está haciendo más mella todavía? No, sin lugar a duda que hoy estamos viviendo un proceso que es mundial, no tiene que ver con lo que esté pasando solo frontera dentro de nuestro país, donde hay un grado de concentración y centralización del capital que es brutal, fruto del avance científico-tecnológico aplicado a la producción. Ese proceso de trabajo se concentra cada vez menos mano y por definición hace que seamos cada vez miles y millones de trabajadores que quedamos fuera de ese proceso, con el agravante en donde no es solamente los sectores del trabajo, vuelvo a repetir, ese grado de concentración hace que hasta sus aliados de otrora, hasta la propia oligarquía, que hoy tiene, si están negociando, si aflojan con los granos o no, qué hacen con las retenciones, es decir, esos aliados que estos tipos supieron construir, esos gendarmes que habían logrado construir esas burguesías nacionales, es decir, las tienen que destrozar. Imagínate si están haciendo eso con su propio aliado de otrora, qué es lo que tienen planteado para los trabajadores. Por eso, en ese marco nosotros decimos, está claro que lo único que hay por delante bajo este gobierno, que está digitado por los grandes grupos económicos concentrados, es solo una catástrofe social para los trabajadores, ¿no? Y reiterar con esto, ese grado de socialización de la producción, es decir, ese grado de concentración, no hace más que potenciar y extirpar, es decir, las cuestiones básicas y las condiciones de vida del pueblo trabajador. En ese sentido, racionalización del proceso de trabajo, extensión de jornadas, es decir, ¿por qué? Porque son esos capitales que no pueden entrar en ese reparto, en esa competencia, que profundizan el grado de protección con los trabajadores. Entonces, y eso se ve en las distintas ramas y las distintas actividades, ya sea en la producción, pero también en los servicios, ¿no? Entonces, me parece que los mecanismos después, frente a eso, está claro que frente a ese tipo de políticas, lo único que les queda es prepararse para todo lo que quede por fuera.
Entonces, no solamente caotizan el conurbano bonaerense, tienen que traer, es decir, Colombia, Ecuador, Rosario, es decir, ellos están preparando también, es decir, qué va a pasar con esas masas de trabajadores que quedan por fuera. Y lo que están preparando es un aparato represivo, en donde a los pibes le tienen que ofrecer falopa y narcotización, y a los que estén dispuestos a pelear por fuera de ese proceso de trabajo que ellos quieren subordinar, va a ser garrote y represión, ¿no? Entonces, nos parece que estamos en ese marco. Y frente a eso, claro que los trabajadores tenemos una tarea titánica, porque también hay que asumir que las herramientas que hemos sabido construir hasta acá, es decir, hoy chocan de frente, ¿no? Que si tu única estrategia es la lucha reivindicativa salarial, es decir, en un mundo donde el tiempo de trabajo se achica, es decir, donde lo que se pone en cuestión es quién se pone al frente de ese proceso de producción, quién garantiza el alimento para nuestra población, quién garantiza los servicios básicos. Es decir, hay un gran debate que se da, 45 paros generales de la vuelta democrática hasta acá, y en cada uno de los paros generales, más allá de las reivindicaciones parciales, hemos ido para atrás, ¿no? Entonces, este proceso nos parece que también genera y demanda, ¿no?, una discusión que profundice lo que hemos sabido construir hasta acá desde los sectores del trabajo, organizados solamente sectorialmente en nuestros sindicatos, ¿no? Entonces, hay un desafío gigantesco por delante. Pensando en esto de quién se pone al frente, ¿qué análisis hacen de cómo ha encarado el sindicalismo, puede ser la CGT y otras centrales obreras, en enfrentar o resistir al embate de Javier Milei, y también cuáles son los límites que tiene hoy este sindicalismo en este mundo del trabajo que vivimos en el día de hoy y con este avance del neoliberalismo en Argentina? Sí, yo coincido con él en que nosotros tenemos que ver la profundidad de este ataque. Es en clave internacional también. Yo creo que Trump empieza a hablar un poco de lo mismo en Estados Unidos. Quieren que Argentina sea una clase obrera como la de Perú o otros países, mucho más golpeada por lo que es el Fondo Monetario Internacional, los organismos de crédito y las grandes patronales, y que la respuesta de los trabajadores, además de pelear por nuestras propias condiciones, por salario, condiciones de trabajo, tenemos que pelear contra el conjunto de las políticas de Javier Milei, y yo creo que eso es lo que está en discusión en Argentina. Y yo creo que desde ese punto de vista hubo momentos muy importantes desde la asunción de Javier Milei, tanto el vencer el protocolo antirrepresivo de Bullrich aquel 20 de diciembre, cuando el gobierno recién asumía, que marchamos desde algunos sectores combativos hacia Plaza de Mayo, surgimiento de asambleas populares muy profundas en todo el AMBA, que también fueron un actor novedoso dentro del conjunto de las luchas que hubo de que asumió Javier Milei. Estuvo también la gran movilización universitaria, 2 grandes movilizaciones universitarias, y los paros generales de la CGT, que ahí ya se nota que cuando las centrales convocan, hay una respuesta por parte de los trabajadores que se movilizan, incluso en este último paro, a pesar de lo que en mi opinión fue una pésima convocatoria en el sentido de organizarlo profundamente desde abajo, parar los sectores productivos, piquete de fábrica allí donde la patronal no quiere hacer, cortes de ruta, movilización masiva hasta el Congreso, bancar a los jubilados. Yo creo que la clase obrera responde, no solo por una cuestión de que está viendo perder su poder adquisitivo de salario, sino que ve un poco esta crisis social, vive en un barrio, ve una familia, un amigo que la está pasando realmente muy mal, y en este sentido nosotros creemos que los sindicatos tienen que ponerse a la cabeza la convocatoria de un plan de lucha que sea sostenido en el tiempo. Los compañeros, compañeras en las escuelas o en otros lugares de trabajo te dicen, bueno, yo paro con el paro último de la CGT. ¿Y cómo sigue esto? ¿Hay un nuevo paro? ¿Aumentamos la cantidad de paro? ¿Nos volvemos a movilizar? ¿Nos unimos a los movimientos sociales? ¿Hacemos una nueva ronda con los jubilados? Es decir, mostrarle a muerte la fuerza que tiene la clase trabajadora, y yo creo que en ese sentido la conducción de la CGT escucha lo que se grita por las calles, que es paro, paro, paro nacional y unidad de los trabajadores, donde hay una crítica implícita a la política de la conducción de la CGT y también de las CTAs, que tendrían el poder de fuego de poder movilizar realmente a sectores muy importantes estratégicos de la clase trabajadora. Ejemplos por la positiva: cuando los compañeros de la Federación Aceitera paran en Rosario, consiguen incluso en mayor o menor medida sus reivindicaciones. ¿Por qué las consiguen? Porque están en un lugar muy importante que joden también al propio capital y que le generan pérdidas en sus propias ganancias. Entonces yo creo que la cantidad de sectores estratégicos de la Argentina lo tenemos que pensar en una perspectiva de un cordobazo del siglo XXI. Tener toda la fuerza de la clase trabajadora junto a los sectores populares para derrotar directamente al gobierno de Milei. Pablo. Sí, en términos del rol, es decir, está claro que la respuesta que ha habido desde las centrales sindicales, es decir, acorde a esto que te planteaba antes, ¿no? En los marcos de una estrategia sindical que frente al grado de concentración y centralización de la producción hoy no da respuesta.
cuando estaba la manufactura, donde se requería mucho tiempo de trabajo, en donde vos, haciendo una medida gremial, le parabas y frenabas ese proceso productivo o generabas condiciones de negociación. Hoy esa estrategia ha quedado caduca y no tiene que ver solamente que uno puede llegar a plantear niveles de conflictividad, porque también esa herramienta que ha quedado hoy se ha transformado en una herramienta de las mismas patronales. Y centralmente, hablando del caso de las aceiteras, que cuando necesitan devaluar, es decir, el dólar, empujan un conflicto laboral, o como las grandes concesionarias del transporte, que cuando necesitan negociar subsidios, es decir, empujan a los trabajadores a una huelga, y muchas veces termina siendo funcional a una estrategia que no corresponde, y no porque no haya que ir hacia el enfrentamiento, sino que tenemos que poder justamente profundizar esa discusión con respecto a, ¿cuál es el rol que tenemos que jugar los trabajadores? Frente a una propuesta de primarización, de desguace de la patria, de financiarización de la sociedad en su conjunto, de deshumanización, de quiebre de los vínculos básicos, ¿sí? ¿Cuál es el papel de los trabajadores en la industrialización del país? ¿Qué tarea tenemos que cumplir? El confederal de la CGT, la CTA, vos tenés los trabajadores de todas las actividades y de todos los servicios. ¿De dónde va a salir el próximo plan quinquenal? ¿Cómo es el por hacia adelante? ¿Cuáles son los debates que tenemos que dar los trabajadores? Porque está claro, es decir, vuelvo a repetir, es decir, que bajo estas condiciones, es decir, la lucha generalmente sindical hasta muchas veces ha sido funcional a esas patronales, en donde te meten en una discusión, ¿entendés?, de a ver quién fue el que sacó la última paritaria, cuando sabemos muy bien que están desguazando el país. Entonces nos parece que la clase trabajadora y que el conjunto del movimiento obrero tenemos que dar un profundo debate en este sentido, que tiene que ver cuál es el proyecto de país que tenemos, cuál es el proyecto de sociedad, en donde ya no alcanza la organización meramente sectorial en defensa del interés corporativo. Y disfrazar eso de una lucha, de una reivindicación en nombre de toda la clase. Porque hoy tenemos la mitad de la sociedad por fuera del sistema formal de producción. Y no te estoy hablando de la cooperativa. Te estoy hablando de miles de trabajadores en la informalidad absoluta, que salen a buscar su mango. Entonces nosotros tenemos que asumir esa nueva realidad, que de nuevo muchas veces tiene poco, en donde nosotros tenemos que poder discutir cómo es ese proceso de unidad profundo. En donde, por un lado, está la asunción del enemigo, en donde el grado de articulación, que yo creo que va creciendo frente a las políticas de este gobierno, y este gobierno se vienen dando. Ahora, no alcanza solamente con el contra, hay que construir ese por. Y en ese por me parece que los trabajadores tenemos un debate central, que es bajo qué forma de producción realmente hay un destino para nuestro pueblo. Si no somos los trabajadores los que discutimos cómo se va a producir el alimento, cómo se va a producir hoy mismo, te están secando las vacas en pie, te están desguazando el país, te están atacando y si la guerra económica ya está abierta. Entonces, claro que frente al paro, como una única medida reivindicativa gremial, que en algunos lugares, por el grado de concentración en el que está en la actividad, a veces funciona, y hay que tener ojo con esto que te decía antes, sino que hay que poder discutir. El punto máximo al que alcanza la estrategia sindical tal cual la conocimos es la huelga general. ¿Por qué? Porque es el momento en donde todas esas luchas reivindicativas parciales tomamos conciencia que si no peleamos de conjunto, el momento en que están todos los laburantes contra todos los patrones, si no peleamos de conjunto no hay salida individual. Eso que antes era extraordinario, hoy se te transforma como en el primer eslabón del proceso de lucha en el que está. Las transformaciones que ha dado, es decir, el dominio del capital financiero te plantean que ese punto de unidad, que ese momento en donde nos damos cuenta que tiene que haber una estrategia común del conjunto de los trabajadores para que después, de manera individual, haya algún tipo de reivindicación o mejora en las condiciones de vida, hoy es el punto de partida. Entonces, me parece que venimos haciendo todo un proceso, ¿no? Muchos de los que estamos acá somos generación 2001, decimos nosotros. Sin lugar a duda que el 2001 parió, para nosotros, los que venimos del peronismo, los mejores 12 años de la vuelta a la democracia, que fueron los de Néstor y de Cristina. Pero en esos 12 años atacamos muchas veces las manifestaciones de lo que había generado el 2001, pero no pudimos negar las causas. Y las causas son el grado de concentración económica que hay en la estructura de este país. Que ese Estado que muchas veces hoy se reivindica de querer volver, era el Estado en donde todavía dominaba la oligarquía, es decir, y los grandes grupos económicos, que después de la dictadura no pudimos frenar el proceso de extranjerización. Entonces ahí hay un debate profundo que tenemos que dar los trabajadores. ¿Desde qué estrategia? Y no es solamente en el cúmulo o en la suma de las luchas reivindicativas parciales que se llega a resolver el problema común. Lo común no es la suma de las partes, es tener una estrategia, es decir, acorde a, entendiendo profundamente el mundo en el que estamos, la región en la que estamos y el país en el que estamos, es decir, ¿cómo hacemos para primero garantizar eso en donde todos después nos podamos realizar? Es la comunidad organizada para nosotros, ¿no? Pero ¿qué papel tenemos que jugar los trabajadores en eso? Antes de pensar la estrategia, hay que pensar un poco lo que mencionabas del conjunto de los trabajadores.
¿Qué desafíos se tienen en ese contexto en el cual se suele hablar, y esto les pregunto cuánto ven, si impacta o no impacta, de una crisis en la representación de los sindicatos hacia los trabajadores y trabajadoras, que además en un mundo del trabajo que ha cambiado, por supuesto, en los últimos años? ¿Qué crisis creen que hay ahí y cuánto se aprovecha o intenta todo el tiempo fogonear el gobierno? Por ejemplo, nos enterábamos en el día de hoy la posibilidad a través de la página de ARCA, ex-AFIP, de poder desafiliarse de su sindicato. Bueno, todas estrategias que intenta imponer el gobierno en ese contexto, pero ¿creen que hay de matriz una crisis de representación y una crisis en un desafío, luego de esa crisis, en poder aunar los esfuerzos de distintos trabajadores de distintos sectores que pueden tener bronca con el gobierno, pero que quizás hoy no encuentran canalizado el lugar donde poder manifestarse? Sí, yo creo que sí. Esa crisis de representación se muestra en que hay exigencia que los sindicatos se pongan a la cabeza en un plan de lucha. Desde ya que nosotros estamos obligados a pensar un poco más allá, yo en eso coincido. Yo sí pienso una huelga general, la pienso como una huelga general política. Mi traducción era Cordobazo del siglo XXI, algo que realmente pueda romper la estructura de quienes dominan hoy el Estado, y no solo pensarlo en un recambio de un Estado por otro, porque siguen utilizando las riendas del propio Estado para los medios de comunicación, para las instituciones, para sus propios fines, y pensar en qué fuerza tiene esa clase trabajadora para poder autoorganizar el país sobre otras bases. Y ahí yo pienso, por ejemplo, que en cada lugar donde desde las bases empiezan a imponerse comisiones internas combativas, también genera cierta resistencia por parte de las cúpulas sindicales. Y no es solo de este gobierno, vos nombrabas los años de Néstor y Cristina, que estuvo lleno de luchas sindicales y de fábrica. Recuerdo el conflicto de Lear, recuerdo el conflicto de Kraft, recuerdo el conflicto del casino, recuerdo el conflicto de Mafisa, todos conflictos que incluso nosotros estábamos presentes y era el mismo Bernie el que reprimía la protesta social en Panamericana, de sectores que cuestionaban la dirección de su sindicato y peleaban y ganaban sus comisiones internas, intentando de alguna manera recrear algún tipo de sindicalismo totalmente distinto al tradicional y donde no se pensaba solamente en términos sectoriales. Yo recuerdo, por ejemplo, y hablaba justo el otro día con un compañero de Kraft Tarrabusi, que él te dice, nosotros podríamos alimentar a todos los pibes de los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires solo con lo que produce una empresa, fábrica Kraft Tarrabusi, Mondelez ahora, Kraft. Es decir, en los trabajadores además está el germen de pensar cómo puede ser esa nueva sociedad atacando directamente las ganancias de los capitalistas. Y yo creo que el cuestionamiento está en que este avance sobre las condiciones de trabajo se ve en el cuerpo de los trabajadores. Si un trabajador trabajaba de lunes a viernes y ahora le imponen horas extras los viernes, llega tarde a su casa y tiene que volver a levantarse para seguir laburando el fin de semana y su propio delegado sindical o su propia conducción no peleó contra esos nuevos convenios que dio la ley base, con votación incluso, dejándola pasar por parte de la propia CGT en el Congreso, entonces cuestionan. Todavía sí no hay niveles de autoorganización generalizados que permita pensar la recuperación de un montón de comisiones internas y sindicatos, pero yo creo que es la perspectiva, porque la renovación de los sindicatos se tiene que dar de la mano de la propia autoorganización de la clase trabajadora. Y hay muchas conducciones que donde te ven haciendo una asamblea, donde te ven volanteando, donde te ven intentando organizar a tus compañeros, frenan esos procesos de organización porque primero responden o a patronales o al gobierno, porque incluso gran parte de la CGT hoy tuvo llegada al gobierno de Milei, ver en qué nivel la ley base es que sí y que no, reuniones sobre qué puntos dejan y qué puntos no dejan las propias leyes más reaccionarias contra la clase trabajadora, y por eso es tan cantado el grito de paro, paro general. Es el más cantado del último tiempo. Eso yo creo que expresa un poco esa crisis de representación que vos decías, y me parece que los sindicatos que somos, nosotros nos denominamos como sindicatos recuperados, que hemos avanzado en otro tipo de direcciones, que hacemos asamblea, que consultamos a los compañeros, que la asamblea es constante, que las decisiones de paro no las tomamos solo, sino con mandatos de base, que promovemos la coordinación y la unidad con otros sectores. Yo creo que todos estos años de lucha contra Milei hemos estado en todos los conflictos en primera línea, por ejemplo, acompañando a los jubilados todos los miércoles. Y eso se siente porque todo el mundo tiene un jubilado, una jubilada, su abuela, su abuelo, su mamá, su papá, que la está pasando muy mal, y es necesario para defender no solo la jubilación de los trabajadores, sino que es una imagen muy sentida de lo que está sufriendo el pueblo trabajador contra este gobierno. Pablo. Sí, está claro que venimos de tradiciones distintas, pero yo creo que lo que más se escucha en la calle es unidad de los trabajadores. Y me parece que es la mejor canción que podemos cantar. Y eso es lo que me parece que se reclama. Porque como bien se decía, es decir, ¿paro y qué?
Es decir, el agotamiento de esta representación política tiene que ver con la crisis no de tal o cual corriente sindical, tiene que ver con la crisis del Estado-Nación mismo, tiene que ver con que 41 años de democracia, 41 años, es decir, no han dado respuesta a los problemas profundos de nuestro pueblo. Y me parece que ahí hay que poner el centro, porque el grado de desmovilización lejos está de la no participación, del no involucramiento ni de nuestros pibes, y es mentira que acá hay un proceso de derechización. La derechización, las tendencias reaccionarias que surgen tienen que ver con la bancarrota de los sectores populares, de la izquierda en el mundo, es decir, que no hemos podido dar respuesta a las necesidades profundas y las grandes transformaciones que hay que dar en nuestro pueblo. Yo soy de Moreno, recorré cualquiera de los barrios, o andar a Matanza, donde vos quieras, decime dónde encontrar a los fachos. Es decir, che, acá hay un problema, es que las formas institucionales con las que hemos llegado hasta acá han sido caducas, es decir, tan caducas, no dan respuesta a los problemas profundos de nuestro pueblo. El grado de suicidio adolescente que estamos teniendo, la no perspectiva de futuro. Entonces, los mismos compañeros en organizaciones donde está la izquierda, en donde está la CGT, si yo hablo con todos los compañeros, y está claro que no hay todavía, es decir, que cuesta vertebrar una política que ponga en el centro, es decir, justamente cuál es, decir, che, primero que los trabajadores como sujetos de la sociedad que tenemos que construir. Porque nosotros decimos 12 años de kirchnerismo, y no es para los kirchneristas, del cual fuimos parte y sostenemos. El grado, es decir, la idea de que el ascenso social era lo mismo que la justicia social, no era un problema, una tradición política. El grado de que mientras nos ponían caca en la cabeza, teníamos guita en el bolsillo y tenemos salario de 3 palos, 4 palos, en muchas veces las multinacionales, donde tu vida está organizada de los mismos intereses que los gerentes de un banco, es decir, y ahí tenemos un problema profundo, porque lo que tenemos que nosotros realmente poder discutir tiene que ver con esto que se decía antes. Los jóvenes dicen, che, ¿paro y qué? Decime cómo vamos a eliminar las causas del problema que tenemos. Nosotros siempre decimos en Canilla, mira, en el mundo de Clarín no entramos los canillitas. Tenemos que construir un mundo donde no esté Clarín. Venimos discutiendo con los compañeros de la UON. ¿De qué carajos es decir? Claro que hay que pelear. Claro que voy a seguir utilizando las herramientas que tengo a mi alcance. Y no las voy a desarmar. No me van a venir con el cuento de los ñoquis para desatender la política de una cantidad de sectores juveniles o de unos sectores de la sociedad. Claro que hay que utilizar la herramienta. Ahora hay que ponerla en correspondencia con el mundo en el que estamos. Y nos parece en ese sentido, discutíamos, che, en el mundo de Pablo Roca, ¿vos creés que hay algún metalúrgico que crea que tiene salida? A esas direcciones que se las acusa de burocráticos, ¿vos creés que no son conscientes que el grado de concentración económica hoy los deja fuera? Si el círculo rojo sabe que no entra, el problema es cómo construimos ese POR. ¿Bajo qué principios, bajo qué valores? ¿Cómo hacemos para discutir cotidianamente? Primero decir, el control de esa fuerza, que tiene que ver con la realidad de nuestras barriadas, de nuestro conurbano. Nosotros decimos en la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Acá no ganó Milei. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, Milei, si no nos entran las ideas del enemigo? Y acá tenemos 13 millones de laburantes, que no solamente hacemos el 50% del PBI industrial del país, sino que también el 13% que hace lo que supuestamente dice la ciudad, lo hacemos los laburantes del conurbano. Que venimos y le limpiamos la casa a los porteños, le manejamos los colectivos, le decimos, che, y no nos dejan ni usar ni los hospitales después. Che, ahí hay una identidad de clase profunda, que somos chaqueños, somos cordobeses, que ahora somos paraguayos, uruguayos, venezolanos. Bueno, el conurbano bonaerense tiene una identidad de clase fenomenal. Somos lo mismo cabecita negra que parimos el peronismo. Hoy conscientes de que no alcanza. Hoy conscientes, es decir, de manera embrionaria, pero empieza a haber conciencia de que el colectivo lo vamos a tener que manejar los laburantes, de que no va a haber producción nacional, es decir, al servicio de nuestro pueblo, si esa producción no está dirigida del propio conjunto de los trabajadores y del pueblo. Y en esto hay historia, en esta clase trabajadora. No venimos de un repollo. Y me parece que esa historia que ha hecho la clase, atendiendo a los avances y también los retrocesos que hemos tenido, los límites de esa estrategia, bueno, ¿en qué momento estamos hoy? Bajo pleno dominio del capital financiero, ¿cuáles son las tareas que tenemos? Porque no va a haber, es decir, che, no vamos a volver para atrás. Se cree recuperar el Estado. ¿Qué Estado? Si con este Estado llegamos hasta acá. Si el proceso de extranjerización de nuestra economía no lo pudimos resolver. Si la reforma financiera de Martínez de Oz y de Videla siguió estando. Entonces, claro que hay un debate muy profundo, ¿no? Y esa crisis de representatividad tiene que ver con que hay que convocar una gran empresa, que hay que convocar a negar las causas del problema, que hay que asumir al enemigo y plantear cómo carajo hacemos para construir una sociedad en donde los trabajadores como sujetos podamos vivir con dignidad, sin la deshumanización a la cual nos están empujando, sí, pero que esa sociedad la vamos a tener que dirigir nosotros.
Y no un problema de andar tirándolo al aire, que es una conducta cotidiana, en donde nosotros tenemos que pensar profundamente cómo va a ser el funcionamiento de este conurbano, en donde estamos la gran mayoría de la clase trabajadora nacional, y que te vuelvo a repetir, de una historia y de una identidad nacional, federal, latinoamericana, pero que también tiene que tener perspectiva de futuro, ¿no? En donde, sin lugar a dudas, trabajadores, más allá de discutir las reivindicaciones parciales inmediatas, tenemos que poder discutir no solamente cómo nos peleamos, es decir, el contra, sino cómo va a ser ese a favor, cómo nos tenemos que poner nosotros al frente de ese proceso. Vamos a continuar el debate en el siguiente bloque. Vamos a continuar con más Voces del Trabajo por Barricada TV en el siguiente bloque después de la pausa. Bueno, ya estamos en el segundo bloque de Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV. Nos acompañan hoy Federico Puy de Ademis y Pablo Lombardi de Canillitas. Y vamos a adentrarnos un poco en la situación de cada uno de los sectores de sus sindicatos. ¿Qué nos pueden decir de cómo ha afectado esta política, cómo venía, qué reivindicaciones venían llevando adelante y también cuáles son quizás los últimos conflictos o cómo lo ven en estos últimos tiempos? Arranco con Ademis, un sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, docente. Si querés contarnos también un poco de a nivel nacional, que es lo que termina impactando en principio, y después también, obviamente, a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde tiene mayor representación. Sí, yo creo que esta Argentina, el FMI en las escuelas ya se empieza a palpar brutalmente. Este gobierno va por la educación pública, lo dijo abiertamente en campaña y lo hace a través de sus leyes. Nos han quitado el FONID, que se compensaba apenas nuestro salario, pero compensaba para equilibrarlo a nivel nacional. Los salarios docentes son muy bajos en todo el país, hay mucha diferencia por provincia y hay en lugares, por ejemplo, el salario mínimo de un docente que es 500.000 pesos por cargo y hay en algunas provincias que solo tenés la posibilidad de poder tener un cargo, o porque hay pocas escuelas o porque hay muchos docentes y muchos compañeros y compañeras se ven obligadas a tener que trabajar de otra cosa para poder llegar a fin de mes. Y en aquellos lugares, como en provincia o en Ciudad de Buenos Aires, que podemos trabajar 2 cargos o 3 cargos, en la Ciudad de Buenos Aires estamos en un salario, una compañía que recién se inicia, en 730.000 pesos. Eso ya te obliga por la canasta de pobreza a tener que laburar 2 turnos y tampoco te alcanza para llegar a fin de mes. Así que hay muchas compañeras y compañeros o que dan clases particulares o venden cosas en la escuela o tienen que tomar un tercer cargo para llegar a fin de mes en escuela para adultos, de primaria o secundaria o en algún otro lado educativo, y eso empeora muchísimo nuestras condiciones de trabajo, porque una compañera en un gremio, mayoría de compañeras mujeres, que son sostenes de hogares, tienen que arrancar su jornada laboral. Por ejemplo, yo soy de primaria, en un tercer grado en el barrio de Barracas. Tienen que arrancar su jornada a las 6 de la mañana, llevar a su chico, a su chica a la escuela que tenga, ir a la primaria, si tiene la posibilidad de trabajar en la misma escuela, arrancar 8 menos 10 para terminar a las 5:30 de la tarde con un breve almuerzo de media hora, atendiendo las múltiples problemáticas sociales que hay en la escuela, la cantidad de chicos que tenemos por aula y después tener que seguir a la noche. Eso sin contar el trabajo invisibilizado que hacemos los docentes de corrección, de planificación o incluso la propia formación docente que necesitamos para actualizarnos en pedagogías, en didácticas. Es decir, han precarizado muchísimo nuestra jornada de trabajo, por eso hubo luchas y respuestas de la docencia en todo el país, huelgas en Jujuy, una huelga muy grande en Neuquén, que no solo ganó y conquistó un salario, sino que además consiguió viandas para los chicos, porque la situación social que viven los pibes en las escuelas forma parte también de nuestro propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y creemos que van por más. Van a precarizar aún más a la docencia, a que digamos lo que quiere Milei pedagógicamente en las escuelas, a tener un sistema educativo donde seamos cada vez más aplicadores, meros aplicadores de algún contenido y menos docentes con pensamiento crítico y con condiciones laborales de acuerdo realmente a las necesidades. Por eso se está discutiendo mucho el problema de las licencias. Todos los partidos están de acuerdo en atacar el problema de las licencias a los compañeros y a las compañeras. El otro día Juan Grabois, en una entrevista de televisión, hasta habló de la palabra paredón para referirse a los docentes que faltan, se hacen una huelga o lo que fuese, y esto ya lo ha dicho hasta la propia Cristina con respecto a los 3 meses de vacaciones, 4 horas y otros gobernantes, y Milei con eso es brutal y quiere realmente ir por todas nuestras condiciones de trabajo. Por eso estamos discutiendo el problema de nuestra salud laboral, de nuestras condiciones de trabajo, de nuestro salario, pero que tiene que ver con la educación de los chicos y las chicas. En el caso de Canillitas, Pablo, además de esta crisis, también hay un cambio seguramente en el mundo del trabajo de los canillitas por el avance de las tecnologías, ¿no? ¿Cómo está ese panorama? Sí, sí. Es decir,
sumarle la pandemia, ¿no? Es decir, lo que salieron a decir que el papel era un elemento de contagio. Y sí, me parece que sí, por un lado está el avance científico-tecnológico que no solamente repercute en nuestra actividad, por esto que decíamos antes, ¿no? Muchas veces nos preguntan a los canillitas, che, bueno, ¿y ustedes cómo están? Y yo pregunto, anda a un banco, o anda a una línea de Toyota, ¿cuántos laburantes quedan? Digo, ¿no? O anda a una multinacional de alimenticia. Entonces está claro que hay un debate que atraviesa el conjunto de los trabajadores y en caso particular en nuestra actividad, lo que se pone en el centro es decir, cuál es la función social que tenemos que cumplir los trabajadores. Y más en el caso nuestro como trabajadores de la comunicación, ¿no? Somos trabajadores de la comunicación y la cultura. En una sociedad donde se te plantea, es decir, bajo el dominio del capital financiero, la fragmentación y el individualismo, está claro que un medio de comunicación y la presencia nuestra que tenemos los canillitas, con una capilaridad en todo el conurbano bonaerense y en el país, y no solamente en los centros urbanos, sino hasta en el último barrio, es decir, también atenta contra un modelo que te tiene que excluir, dividir, fragmentar. Con lo cual nosotros decimos, más allá de eso, de una cantidad de cuestiones que hacen a la reconversión de nuestra actividad, donde se discute el papel y la función con respecto a la pauta publicitaria y a otras funciones que cumplimos también los trabajadores de Canillita, me parece que lo que se pone en el centro es bajo qué sociedad podemos estar los Canillitas y el conjunto de laburantes. ¿Qué necesitamos comunicar? ¿Qué necesitamos informar? Porque no es solamente discutir, es decir, che, ¿qué hace falta alimentar a nuestro pueblo en términos de morfi, pero también en términos de ideas? Y ahí nosotros tenemos un papel fundamental. Porque te puedo asegurar que la tecnología tiene ideologías y tiene un interés de clase atrás. Entonces, está claro que es decir, el celular o las nuevas tecnologías que se intentan expandir guarda relación con un interés profundo de clase, que es la necesidad de la fragmentación y la división que tienen que causar sobre nuestro pueblo. En un momento en donde, por un lado, hay algunos, viste, la dirigencia sindical o política se horroriza con lo que le pasa a los pibes, pero después no deja de dirigirse a sus afiliados o al conjunto de la población por las mismas redes y quebramos y nos olvidamos a decir, che, que si hay algo que hizo la dictadura acá, fue quebrarte ese encuentro entre los trabajadores. Si hay algo que hizo la dictadura, fue generar una brecha fundamental en el encuentro cotidiano para resolver los problemas comunes entre los trabajadores y el pueblo en su conjunto. Entonces, para nosotros, como trabajadores de la comunicación, tenemos un papel fundamental, en donde encima lo venimos haciendo con distintas publicaciones locales, donde lo que tenemos que poder recuperar es ese casa por casa, ese día a día y ese encuentro fundamental, que las paradas de diario en un sentido cumplen, y te vuelvo a repetir, sin hacer, es decir, sin creer, ¿entendés?, en volver a la caverna, es decir, no desatendiendo las nuevas tecnologías, sino que hay que tener ojo, que esas tecnologías responden a un interés de clase, y no está disociado eso. Entonces nosotros tenemos un papel fundamental en la recuperación. Che, ¿cómo puede ser que nuestros pibes no sepan nada de su propia historia? ¿Y quién va a escribir las publicaciones de la historia de las escuelas que fueron hechas por los laburantes, de las sociedades de fomento que fueron hechas por los laburantes? Si, sin comunidad organizada, sin recuperar ese encuentro cotidiano, no hay salida para nosotros. Pero no te lo digo como trabajador canillita, sino no hay salida para ningún laburante. Vengo de Moreno, sufrimos el crimen social de la muerte de Sandra y de Rubén. Vemos cotidianamente. Es decir, si a vos te preparan para una tarea, cuando vas a la fábrica, nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, vos vas a la fábrica y no, te preparamos para hacer un banquito, vas a la fábrica y no puedes hacer banquito y te clavas una licencia psiquiátrica. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A ese compañero? ¿A ese pibe, entendés, que estudió magisterio con una vocación y que va a la escuela y encuentra una situación que le estalla? Y en lo mismo nos ocurre a nosotros con decir, che, pero es decir, hay una situación que atraviesa el conjunto, por eso te planteaba antes los límites de una estrategia sindical, donde nosotros venimos planteando una cantidad de cuestiones con publicaciones locales, con la necesidad de recuperar también una función, ¿no?, en la comunicación a otra escala, que tienen las paradas de diario, porque tenemos una posibilidad real, que es esa capilaridad y el estar en una cantidad de barrios y conurbano, donde cumplimos esa función de encuentro, pero eso sin una política que plantee ese encuentro como necesidad, que plantee la recuperación de la resolución colectiva de cada uno de los problemas que tenemos planteados al interior de las barriadas en donde nosotros estamos, sí está claro que no hay perspectiva. Pero no solamente un problema de la actividad, por eso te decía, en nuestra actividad venimos trabajando una cantidad de aspectos específicos, pero que también nosotros creemos que esa actividad y esa función, en tanto trabajador de la comunicación, tienen que estar al servicio de construir esa sociedad en donde nos salvemos todo, ¿no? En el bloque anterior, Federico, mencionabas las dos marchas educativas muy importantes, la primera que fue quizás una de las más masivas en el último tiempo,
¿Qué pensás que hay de ese germen por esa lucha de la educación pública en sectores que se han movilizado y que han votado a este proyecto? Pero a través del tiempo y con esta crisis que se va acelerando, ¿qué crees que oportunidades hay ahí en esa reivindicación que evidentemente está muy presente en el sentir de la sociedad argentina? Sí, recién lo hablábamos en el corte un poco. Hay un sector muy importante que en esa marcha que vos mencionás recién fue votante de Milei y cuando vio que estaban atacando la educación pública dijo: hasta acá llego yo. No sé si eso representará un quiebre político, ideológico, o hasta dónde avanzará la conciencia de ese compañero o compañera que ve que están atacando algo central de sus propios deseos, de sus propias ganas y posibilidades que tenía de poder ir a la universidad o a un terciario. Yo creo que en ese sentido se debería haber continuado con una tercera marcha federal educativa, porque evidentemente en esta discusión que estamos teniendo, que está bueno para pensar el futuro, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, hay pilares muy estructurales y muy básicos que no es que están completamente abandonados por nuestra clase trabajadora, incluso por sectores de votantes de Milei. Yo tengo muchas familias que incluso cuando uno piensa que en la escuela, si da educación sexual integral, si hace un acto por el 24 de marzo, en vez de callarse con el negacionismo del gobierno, si está el 8 de marzo y uno da un gran taller sobre qué significa el Día de la Mujer Trabajadora, uno piensa: uy, no, según lo que veo en las redes sociales o de Milei va a venir un montón de familias a criticarnos. Eso no está sucediendo en las escuelas. Las familias realmente apoyan el arduo trabajo que hacemos los docentes con sus chicos o con sus chicas, e incluso con el bombardeo constante a nuestro trabajo, que es, bueno, los chicos no aprenden a leer, no se llegan a alfabetizar hasta tercer grado. Eso es una crisis. Crisis educativas tenemos muchísimas, pero realmente ven que nosotros somos los que estamos sosteniendo realmente la educación pública. Por eso cuando nosotros discutimos nuestros salarios en educación, estamos pensando en cómo articular las demandas propias de los docentes con las demandas que se escuchan en los barrios de las propias familias trabajadoras que vienen a la escuela pública. Hoy una docente en Provincia de Buenos Aires cobra apenas 700.000 pesos por un cargo y trabaja en condiciones muy difíciles con una cantidad de problemas sociales, y esa docente que incluso cobra poco hace todo lo posible por unirse a esa familia para que los chicos tengan la mejor educación posible. De nuestros bolsillos salen el almuerzo del pibe, si no consiguió los útiles, si no tiene un guardapolvo. En mi escuela tenemos un reservorio de guardapolvos y le damos, pero eso son parte también de nuestras demandas. Por eso también la gente sale cuando se toca la educación. Nosotros luchamos no solo por nuestro salario, sino también estamos empezando a plantear si no hay posibilidad que para educar mejor no haya que reducir la jornada laboral docente, que podamos estar menos tiempo frente a grado y más tiempo también para el resto de corrección, planificación, de formación docente, poder trabajar en parejas pedagógicas con los chicos que están estudiando como futuros docentes para poder educar mejor en un aula que son realmente muy complejas. Estamos peleando porque haya más psicólogos y psicólogas en todas las escuelas, en todo el país, porque el problema muy agravante de salud mental de los chicos y las chicas realmente es un emergente muy profundo. Es decir, unir las demandas que tenemos como trabajadores de la educación con las de la comunidad educativa, y que eso llegue hasta que realmente la clase obrera pueda estar completamente integrada y llegando a la universidad, que es realmente la clase productora intelectualmente, la que puede también recrear y construir otro mundo, que no es el mundo capitalista, no es el mundo de tener un nuevo Estado para administrar la miseria dentro de lo posible, sino atacar realmente las ganancias capitalistas y construir otro Estado que sea de los trabajadores y trabajadoras, y avanzar en todas estas conquistas mucho más profundas que puede tener nuestro pueblo trabajador. Mencionabas, Pablo, en el bloque anterior, un mundo sin Clarín. Ese debate alrededor de la concentración de medios, algo que desde los medios comunitarios, de Barricada TV, lo llevamos siempre al frente, pero que un sector importante del peronismo ha abandonado, no ha mencionado, no ha vuelto a poner en discusión en todos estos años. ¿Cuál crees que, por un lado, cómo afecta esa concentración en el día a día de los argentinos y argentinas, y por otro lado, cuál es la importancia de seguir dando ese debate en los sectores políticos que han bajado esa lucha, esa bandera, digamos? Sí, no, está claro que, visto el plan que estos tipos tienen que implementar, tienen que acallar, no solamente reprimirnos en las calles físicamente, sino también acallar cualquier tipo de voces. Lo que sufrimos con Telan, con los compañeros de Ciprevas, y el ataque que han sufrido ustedes y que han sufrido el conjunto de los medios comunitarios, populares, que intentan todo el tiempo frente a la censura, ¿no?, y el silencio que ellos imponen de los grandes multimedios. Seguimos dando una batalla. Sí, está claro que ellos tienen que poder profundizarlo. En ese sentido, nosotros hay un debate muy grande que tenemos, ¿no?, en el ejemplo de cómo nos organizamos en la pelea.
porque frente a un único grupo económico que se concentra, se centraliza, que potencia su capacidad de planificación, vamos, Satsai, Cipreva, papelero, gráfico, canillita, si gana el que está menos dividido. Entonces me parece que no solamente tuvimos el ejemplo de lo que fue la ley de medios, no es solamente un problema de ver cómo la diversidad de voces. Hay intereses en la sociedad, ¿no? Y esa diversidad de voces muchas veces es bajo el dominio del capital financiero, bajo la idea del sálvese quien pueda, bajo la masificación de los derechos individuales, tan bárbaro. Pero hay que entender que primero hay un interés común, que es el de los laburantes, que tenemos que ser capaces de pensar, es decir, cada una de esas manifestaciones, entendiendo que si no nos realizamos todos, no se realiza nadie. Y me parece que la ley de medios fue un paso gigantesco en donde muchas veces, y esto es un debate que hemos tenido, ¿no? Es decir, cuál era el contenido profundo en términos de hecho, es decir, qué era lo que nosotros necesitábamos comunicar. Y para eso también tenemos que poder definir desde qué proyectos, ¿no? Porque sin lugar a dudas, las miles de manifestaciones cotidianas en donde los laburantes seguimos garantizando frente a esta misma situación, como contaban recién en el caso de los docentes, en cada uno de los lugares de trabajo, en los comedores comunitarios, en los clubes de fútbol, en cada una de las instancias donde todavía sigue habiendo momentos de resistencia frente a esos embates que estamos sufriendo, está claro que necesitamos poder garantizar una voz, pero que esa voz tiene que tener un proyecto que no puede estar pensado solamente qué medios necesitamos al margen de una sociedad que se nos está narcotizando, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un debate mucho más profundo que como trabajador de la comunicación, ¿qué es lo que queremos difundir? ¿Qué es lo que queremos comunicar? En donde esta idea del ascenso social nos llevó a que puse primero, así como decimos, pongo primero mi sindicato, pongo primero mi medio, pongo primero mi parte y sirve. Por eso esa estrategia no es un problema de sindical. El problema de la representación tiene que ver con toda una concepción del sálvese quien pueda, de creer que yo desde mi medio de comunicación, de creer que yo desde mi sindicato, de creer que yo desde mi orga política, es decir, voy a resolver el problema de conjunto y eso está antes. Cuando decimos, mira, que la dictadura no trabajó al pedo, es decir, esa fractura que hoy sufrimos como sociedad tiene que tener primero una cosa común, que estos tipos te quieran deshumanizar, te quiebren el encuentro y el diálogo permanente. Es decir, como forma de resolución de los problemas, yo creo que algo que los medios tenemos que decir, tenemos mucho para aportar y que venimos aportando, y más en los escenarios, ¿no? en la adversidad, donde hemos seguido peleando, pero que también me parece que tenemos que ser capaces de profundizar, es decir, desde qué estrategia venimos dando esas peleas, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hubo momentos de mucho financiamiento, de mucha política, en términos estatales, con una cantidad, pero que también tenemos que poder replantearnos. No es un debate que se tienen que dar los sindicatos solamente o la dirigencia política. Decimos, mirá que eso que hoy está estallando se transformó en representativo. Creer que vos resolvías la tuya y entonces después el barrio le iba a ir bien es algo que se hizo en la dictadura. El no darte cuenta que tenías que pelear por lo común para pensar en el futuro de tu pibe y que no estaban primero tus pibes, es algo que irradió por todos lados. Entonces, entre los medios también me parece que hay un debate muy profundo, que frente al silencio que quieren someternos los grandes medios de comunicación, donde te quieren naturalizar la violencia extrema, te quieren naturalizar que si un pibe se te muere adelante es normal, porque hoy son todos zombies, ¿no? Es decir, el nuevo Hollywood, Netflix, frente a eso, claro que hay una resistencia y un papel central que tenemos que jugar los medios de comunicación en general y los trabajadores de la comunicación, pero que sin lugar a dudas tenemos que estar atadas no solamente a esas luchas parciales, sino a poder concatenar todas esas voces en función de un proyecto de país común, ¿no? Donde justamente esto que decíamos antes, no solamente es un problema de alimentar la barriga, sino también de alimentar las ideas, ¿no? Es decir, desde qué ideas creemos que eso es posible. Y nos parece que en eso hay toda una gran tarea por delante. Vamos llegando al final de este capítulo de Voces del Trabajo. Les quiero dejar el último espacio de algo que les haya quedado en el tintero para poder comentar o de una reflexión final teniendo en cuenta los desafíos a corto y a mediano plazo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay una elección, por ejemplo, ahora en las próximas semanas, pero también hay elecciones en este año y todavía un mandato del gobierno libertario. ¿Cuáles son las reflexiones finales y también algo que le quede en el tintero? Arranco por vos, Federico. Sí, muy cortito. Yo creo que los trabajadores tenemos que discutir política. Yo particularmente soy parte del Frente Izquierda, del PTS, junto a Miriam Bregman, en estas elecciones donde se presentan 17 candidatos, uno más derechista que otro,
o otros como el propio Santoro, de que es alguien que defendió el acuerdo del FMI con Guzmán, y Alberto Fernández, que nos siguió llevando realmente a la debacle al pueblo trabajador, y después cuando no da la relación de fuerzas, muchos se preguntan por qué avanza la derecha en este país. Nosotros vamos a apostar, o por lo menos yo personalmente apostar, a que la elección del Frente Izquierda sea la mejor posible, con Marina Biasi y con Luca Bonfante, que Luca Bonfante, nuestro candidato, es de esas grandes movilizaciones universitarias y ese germen que yo creo que es completamente nuevo para pensar las futuras luchas en Argentina. Yo creo que la clave es pelear por la independencia política de nuestras organizaciones de trabajadores y trabajadoras, no esperar ser furgol de cola de algún otro candidato o algún otro gobierno de turno, sea el que venga, o algún candidato legislador en estas elecciones que son legislativas, sino ser independientes por llamar a la autoorganización de la clase trabajadora, a convocar asambleas y seguir exigiendo en cada lugar de trabajo que se convoquen asambleas para volver a movilizar, para tener un nuevo plan de lucha y paro por 36 horas y en particular una perspectiva, una huelga general que pueda realmente poner fin a este gobierno. Si muchos dicen que es un gobierno fascista, bueno, el fascismo se le enfrenta en las calles con la clase obrera organizada y paralizando los principales sectores productivos. Yo creo que esta perspectiva en Argentina los trabajadores empiezan a responder de a poco, tenemos todo para dar. Pablo, ¿una reflexión final? Sí, que no hay posibilidad, no hay salida para el pueblo y para los trabajadores sin derrota de nuestro enemigo histórico. Es decir, la idea conciliatoria, la idea de una mancomunión entre intereses que hemos visto, ¿no? Es decir, lo contradictorio en su desarrollo no hay posibilidad. Y creo que eso es algo que crece, una conciencia que crece, ¿no? Recién lo decíamos, si uno rasca en el voto a Milei, lo que encuentra en lo profundo es la búsqueda de una salida disruptiva, ¿no? Es decir, en el sentido de la necesidad de un cambio, si de negar las causas, decimos nosotros. Y en ese sentido me parece que los trabajadores tenemos una tarea central, que esta democracia representativa no da respuestas y que ese futuro tiene que ser protagónico, tiene que ser participativo, que esa nueva democracia tiene que ver con un nuevo Estado y un Estado al servicio de los trabajadores no puede no ser conducido por los trabajadores. Y en ese sentido, es decir, las herramientas que hemos construido hasta acá hay que poder conocerlas, profundizarlas y ponerlas en correspondencia con justamente poder discutir, es decir, el conjunto de las problemáticas cotidianas con las que encontramos. Tanto porque tiene que ver con nuestra historia. Así como organizamos las comisiones internas en su momento en la fábrica, volvíamos al barrio, organizamos el club de fútbol, organizamos la sociedad de fomento. Bueno, hay que recuperar ese protagonismo de los trabajadores, hay que salir de esa idea de que solo algunos se salva o que en la mera lucha reivindicativa inmediata podemos construir ese futuro común para todos, ¿no? Entonces me parece que este es un año electoral, un año de muchísima participación. Nosotros nos toca la provincia de Buenos Aires, nos parece central que viendo lo que está pasando en Ecuador, viendo la profundización y el escenario de fraude al que históricamente la derecha tiene que construir y que hoy están produciendo, la decisión de la provincia de Buenos Aires de haberse escindido de esas reglas mamarrachos en donde nos quiere meter el gobierno de Milei fue una decisión central, en donde no tenemos duda que así como fue la última vez, el pueblo trabajador va a profundizar lo que decidió también en la última elección, pero que no alcanza solamente con ir a votar, sino que tiene que ese voto estar acompañado de una práctica cotidiana en el involucramiento de los problemas comunes que tenemos todos los días. Así que es eso. Gracias, Pablo. Gracias, Federico, por haberse venido a Voces del Trabajo y ser parte de esta charla y de este debate. Gracias a vos. Muchas gracias. Así llegamos al final de este primer programa, en esta segunda temporada de Voces del Trabajo, pero antes los queremos invitar a todos y a todas a sumarse a la comunidad de Barricada TV porque con un aporte mínimo o del que ustedes deseen se pueden estar apoyando a este medio de comunicación y a su vez participando de grandes premios que damos de la economía popular con libros, con entradas para el cine, con almuerzos, con desayunos, con meriendas, bueno, con de todo un poco ahí participando. Van a encontrar en este caso un código QR para poder escanear o también en nuestras redes sociales se pueden sumar directamente a la comunidad de Barricada TV y apoyar este medio de comunicación en un contexto donde quedan pocas opciones en la televisión digital para poder tener la posibilidad de informarse de otra manera de la que la gran cantidad de los medios informa. Así llegamos al final de este programa. Nos encontramos en la próxima edición de Voces del Trabajo. Hasta la próxima.